Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Tecoma Walking y ahora quiero que me acompañes hasta el famoso y reconocido mundialmente puente de Brooklyn. Vamos a caminar hasta allá, aproximadamente está a 15 minutos caminando, así que quiero que me acompañes a caminar. Vamos. Antes de empezar este recorrido, quiero agradecerte por haberte suscrito a mi canal y acompañarme en cada uno de los recorridos que vamos a realizar por la ciudad de Nueva York. Así que muchas gracias y vamos a continuar, como te decía, caminando hasta llegar hasta el puente de Brooklyn, muy famoso por salir en muchas películas de Hollywood. Así que empecemos. Fíjate que ya llevo algunas horas caminando, pero al ir con tu compañía se siente menos el camino, así que acompáñame. Vamos a ver por dónde es la entrada. Va a ser primera vez para mí también, porque está esta que es nada más para los automóviles. Mira, allá se puede ver el famoso puente. Si tú lo reconoces, si lo has visto en alguna película, ahí está el famoso puente Brooklyn de Nueva York. Cruzamos rapidito famosas bicicletas que puedes alquilarlas, pero es un problema alquilar las bicicletas. Te voy a contar por qué. Están esas bicicletas que tú puedes alquilar con una tarjeta de crédito, pero son muy complicadas y te voy a explicar por qué. Fíjate de que una vez alquilamos una bicicleta para recorrer el Central Park. Entonces lo primero que tienes que hacer es buscar como puntos de partida donde están las bicicletas estacionadas. Pagas con tarjeta de crédito, es lo primero. Si no tienes tarjeta de crédito no puedes pagar. Entonces ese es el primer obstáculo. Lo segundo es de que debes de irla dejando la bicicleta en diferentes puntos y cambiar por otra nueva. Entonces no disfrutas el paseo porque cada vez estás preocupado a dónde está el punto para cambiar de bicicleta. Entonces es estresante, porque si no conoces las calles de Nueva York, tienes que ir viendo tu teléfono para no salirte del área terminales de estas bicicletas, y no te da mucho tiempo. Cada 20 minutos debes de cambiar por una bicicleta nueva, así que tienes que correr, pedalear rápido para encontrar el punto, para encontrar la terminal. De esas son las que te hablo.
Bueno amigos, y vamos a iniciar este recorrido conociendo un poco de historia y algunos datos curiosos del puente de Brooklyn. Y para iniciar, déjame contarte que a finales del siglo XIX tomar un ferry era la única manera de cruzar el río East River, y muchos neoyorquinos querían atravesar de Brooklyn a Manhattan y de Manhattan a Brooklyn, ya que era en Manhattan donde se encontraba la mayoría de empleos. Pero este trayecto era demasiado peligroso debido a la inmensa y ligera velocidad del río y el mal clima que afectaba esta ciudad. Entonces, el 3 de enero de 1870 inició la construcción del puente Brooklyn, terminándose el 24 de mayo de 1883. Este puente obtuvo mucha fama por más de 20 años. Obtuvo una fama mundial, pues se trataba del primer puente suspendido mediante cables de acero. Desde entonces es uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York. Es increíble esta ciudad, amigos. A mi canal, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así me ayudes a que este canal continúe. Así que suscríbete, pídeles a tus amigos y familia que se suscriban a mi canal, déjame un comentario del lugar que tú quieres conocer de Nueva York y caminaremos juntos. Así que casi ya vamos llegando para atravesar el puente famoso de Brooklyn. Así que sigamos. Estamos aquí, amigos, hemos llegado, ya falta poco. Fotografías, si tú te quieres llevar recuerdos, tú escojas. La verdad que es una obra de arte. Durante su proceso de construcción, el ingeniero que diseñó este puente fue John Roebling, pero este se fracturó gravemente un pie cuando estaba trabajando en este puente, ya que un ferry chocó contra un muelle y pocas semanas más tarde este murió debido a la enfermedad del tétano, ya que le tuvieron que cortar los dedos de un pie, este se le infectó y murió. Pero esta obra no podía quedar incompleta. Entonces su hijo Washington le sucedió en el cargo, pero la mala suerte también llegó para él, ya que sufrió una enfermedad causada por el trabajo que se estaba realizando en el puente y también murió. Entonces la esposa de Washington, Emily, se convirtió en su sucesora, aprendiendo ingeniería y comunicándole las instrucciones de su esposo a los trabajadores.
Cuando el puente se abrió al público, ella fue la primera persona en cruzarlo. Este es un poco de historia que te he querido compartir sobre la construcción de este puente. Pero fíjate también que este puente ha sido uno de los más caros, ya que en aquel entonces el costo de su construcción ascendía a $15 millones, a lo cual en la actualidad esto equivaldría a 320 millones. Pero la historia y los datos curiosos no terminan acá, ya que este puente está lleno de muchas historias. El primer día de su apertura pasaron 1.800 vehículos y 150.000 personas. Y 6 días después de su inauguración surgió un rumor que el puente iba a derrumbarse, provocando una estampida de personas y la muerte de 12 personas. Debido a este rumor, muchas personas no querían atravesar el puente. Entonces tuvieron que hacer la prueba atravesando 7 elefantes para que las personas pudieran ver que el puente sí resistía con mucho peso. Otro dato interesante es que el puente originalmente se llamó New York en Brooklyn, hasta 1915 que fue nombrado con su nombre actual, el puente de Brooklyn. ¡Wow! No me lo vas a creer, amigos, pero aquí hay 2 novias con sus vestidos de boda que se acaban de casar y vienen a tomarse fotos muy épicas en este atardecer, en este puente famoso. Mira amigos, increíble. Vamos a ver si podemos verlas un poco más de cerca. Allá va una, mira qué hermoso ese vestido.
Wow. Vamos a ver las demás. Aquí está ella con su pareja también. Creo que ha de ser de China o de Japón. Qué lindo su vestido. Wow. Increíble. ¿No quieres venir tú aquí a tomarte tus fotos de tu boda? Y aquí tenemos a otra novia muy feliz. Ok, ahí está el fotógrafo. Wow, ahí está el beso. Wow, ella sí sabe cómo posar para la foto. El novio se ve como un poco nervioso y el fotógrafo que no deja de hablarle. Este puente ha inspirado a muchos poetas, artistas y al mundo de Hollywood. Entre algunas películas que yo te puedo mencionar que se han filmado escenas acá en el puente son Spider-Man 2, Soy Leyenda, Los Cuatro Fantásticos, entre otras. También le han dedicado libros y poemas. Entre algunos autores tenemos a José Martí. Él escribió El Puente de Brooklyn. También tenemos a Federico García Lorca, que él incluyó un poemario en Nueva York, una pieza titulada Ciudad sin sueño, nocturno del Brooklyn Bridge. En la actualidad, este posee un tráfico diario de 125.000 vehículos, cruzando de Brooklyn a Manhattan y viceversa, 4.000 peatones y 2.600 bicicletas. Esto es un tráfico a diario. Otro dato interesante es que hace algunos años prohibieron que tú, si venías con tu pareja, dejaras un candado en los cables del puente, ya que esto estaba ocasionando mucho peso y este sí podía causar un accidente. Entonces ahora, si tú quieres poner un candado en el puente, te pondrían una multa de $100. Y como pudimos observar, este puente es muy famoso y muchas novias vienen a tomarse sus fotos del recuerdo, ya que este nos regala un hermoso atardecer.
abrazo para ti, todo lo mejor